Hola, bienvenidos de nuevo. Esta es una historia original de Tales sobre la injusticia familiar y el momento en que las cosas dan un giro. Empecemos. Mis padres le dijeron a todo el pueblo que mi hija de 12 años es una ladrona. Perdió a todos sus amigos y la expulsaron de sus equipos escolares. Tiene que aprender respeto, dijo mi madre. Así que hice una llamada al antiguo abogado de mi abuelo, y sus vidas empezaron a desmoronarse. Eso fue lo que me dije mientras entraba en el camino de entrada de la casa de mis padres aquella tarde. Una semana. 7 días. Una maleta. Un viaje de trabajo. Unos abuelos que habían estado rogando por tiempo especial para conectar. Debí haber sabido que cuando mi madre dice conectar, en realidad quiere decir entrenar. Como si mi hija fuera un cachorro que necesita aprender a no hacer sus necesidades en la alfombra. La luz del porche estaba encendida. Las cortinas cerradas. Todo parecía normal, de esa forma en que una casa parece normal justo antes de que entres en una habitación y te des cuenta de que eres la única persona que no recibió el mensaje. Mi madre abrió la puerta con esa sonrisa brillante que reserva para las visitas. La que dice, ¿ves? Todo es perfecto. Nada está mal. Y si algo está mal, definitivamente no es mi culpa. Zara. Canturreo, como si estuviéramos en un comercial sobre valores familiares. Mi padre apareció detrás de ella con su expresión habitual, neutral, paciente, ligeramente aburrido. La expresión de un hombre que no ha tenido un pensamiento original desde finales de los 90 y está orgulloso de ello. Y entonces apareció mi hija. No corrió hacia mí. No saltó. No empezó con el informe de 100 millas por hora que suele darme después de estar lejos de mí más tiempo que una fila en el supermercado. Solo se quedó ahí, en silencio, con la mirada baja, sosteniendo su bolso de danza como si fuera lo único que la mantenía en el suelo. Se me encogió el estómago. Hola, cariño, dije, obligando a mi voz a sonar ligera. Te extrañé. Me abrazó, pero estaba rígida. Como si estuviera abrazando a un pariente en un funeral. Mi madre me dio una palmadita en el brazo. Está cansada. Fue una semana intensa. Miré el rostro de mi hija. Sus ojos estaban apagados, de una forma que no coincidía con el cansancio. Su boca tenía esa línea tensa que ponen los niños cuando están haciendo un esfuerzo enorme por no llorar, no hablar, no hacer nada que pueda romper la presa. Gracias por cuidarla, dije automáticamente. Porque me criaron en una familia donde das las gracias antes de saber por qué estás agradeciendo. Oh, por supuesto, respondió mi madre. La familia cuida a la familia. Sonrió aún más, como si acabara de decir algo inspirador. Mi padre asintió una vez. Conduce con cuidado. Y eso fue todo. Sin detalles. Sin actualizaciones. Sin oye, pasó algo. Solo la sonrisa falsa, el asentimiento neutro y mi hija de pie ahí como si hubiera envejecido 5 años en 7 días. Me dije que esperaría a estar en el coche. Nos subimos. Encendí el motor. La luz interior se apagó. El mundo se redujo al brillo del tablero y al zumbido suave de la carretera. Mi hija miraba por la ventana. Respiré hondo. Entonces, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estás? Bien, dijo. La palabra salió plana. Ensayada. No estaba bien. Lo intenté otra vez, con tono casual, como cuando no quieres asustar algo frágil. ¿Dormiste bien? Sí. ¿Te divertiste con la abuela y el abuelo? Sí. 3 síes. Como si estuviera contestando una encuesta que no había aceptado hacer. Tragué saliva. ¿Cómo va danza? Tienes una presentación en unos días, ¿verdad? No respondió enseguida. Miré de reojo. Sus manos estaban apretadas alrededor de la correa del bolso. Entonces dijo en voz baja. Ya no estoy en el equipo. Sentí como si alguien hubiera pisado el freno dentro de mi pecho. ¿Qué quieres decir con que ya no estás en el equipo? Me expulsaron. Lo dijo con total naturalidad, como si estuviera hablando del clima. Apreté el volante. ¿Por qué te expulsarían? No respondió. Cariño, dije, más suave ahora, porque algo se estaba rompiendo dentro de mí. ¿Por qué? Silencio. La carretera se extendía frente a nosotras, ordinaria y tranquila, como si no tuviera idea de lo que estaba pasando dentro de mi coche. Háblame, intenté de nuevo. ¿Puedes decirme? Tragó saliva, todavía mirando por la ventana. No quiero hablar de eso. Esa frase pesó más que me expulsaron. Mi hija habla de todo. Habla del ruido extraño que hace el refrigerador. Habla de los pendientes de una maestra. Habla de cómo un niño en clase de matemáticas respira demasiado fuerte. Cuando dice que no quiere hablar, significa que está sosteniendo algo que duele demasiado tocar. Condujimos en silencio un rato.
Y en ese silencio, mi cerebro hizo lo que siempre hace cuando está aterrorizado, intentó arreglarlo con normalidad. Como si pudiera encontrar el hilo correcto y tirar de él para traerla de vuelta a sí misma. Así que dije, ligera, como si no estuviera gritando por dentro. ¿Ya tienes regalo para Sofie para su cumpleaños el sábado? La mandíbula de mi hija se tensó. No voy a ir. Parpadeé. ¿Cómo que no vas a ir? Llevas semanas hablando del cumpleaños de Sofie. No estoy invitada. Las palabras fueron pequeñas. El significado, enorme. Sentí el pulso en la garganta. ¿Por qué no estás invitada? No respondió. Miraba la ventana, las luces de la calle pasando como ojos que parpadeaban lentamente. Mantuve la voz calmada, porque eso es lo que haces cuando tu hija está en caída libre. No gritas. Te conviertes en el suelo. Pero por dentro estaba en pánico. ¿Quién es esta niña? ¿Dónde está mi niña? ¿Qué pasó en una semana? Llegamos a casa. Preparé la cena porque las madres somos criaturas ridículas que salteamos verduras mientras nuestro mundo se derrumba. Mi hija se sentó a la mesa. Comió unos pocos bocados, como si lo hiciera por obligación con la gravedad. No habló. No se quejó. No pidió postre. Después de unos minutos, dejé el tenedor. Bien. ¿Qué pasó? Miró su plato. Sus hombros subieron y bajaron una vez, como si estuviera intentando mantener todo encerrado. Entonces su rostro se quebró. Las lágrimas salieron rápidas, como cuando un niño las ha estado conteniendo demasiado tiempo. La abuela dijo que estaba robando, logró decir entre sollozos. Sentí la piel helarse. ¿Qué? Se limpió la cara con el dorso de la mano, furiosa consigo misma por llorar. Le dijo a la gente que soy una ladrona. Mi mente intentó rechazar la frase, como si estuviera en otro idioma. ¿Por qué diría eso la abuela? Mi hija tomó aire de forma temblorosa. Por Belle. Por supuesto. Aquí tienes el texto reescrito en español. Claro, Belle, la hija de mi hermana Vanessa, la princesa coronada de la familia. Mi hija siguió hablando, como si una vez que la presa se rompió, el agua tuviera que ir a algún lado. Belle no encontraba sus zapatos, dijo con la voz temblorosa. Sus zapatos de baile, los que necesitaba, y tenía que salir al escenario y no los tenía. Y empezó a ponerse histérica. Y entonces dijo que yo los había tomado. Las manos de mi hija se cerraron en puños sobre la mesa. No lo hice. Te juro que no los toqué. Ni siquiera me acerqué a sus cosas. Me incliné hacia adelante. Está bien. Está bien. ¿Y luego qué pasó? Tragó saliva con dificultad. Volvimos a casa y más tarde la abuela y el abuelo entraron a mi habitación. Lo imaginé al instante. Mis padres de pie sobre mi hija en un dormitorio que no era el suyo. En una casa donde los adultos siempre tienen razón y los niños siempre son culpables por defecto. Dijeron que yo los robé, susurró mi hija. Dijeron que lo hice para sabotear su presentación porque quería opacarla. Su voz se quebró en la palabra opacarla. No lo hice, repitió. No hice nada. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué les dijiste? Les dije que no lo hice. Que no sabía dónde estaban. Pensé que solo me iban a castigar. Soltó una pequeña risa rota que no tenía nada de graciosa. Dijeron que estaba castigada, y luego fueron a la escuela. Se me secó la boca. ¿Fueron a tu escuela? Asintió, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Le dijeron a la gente. Al entrenador. A las mamás. Casi no podía respirar. ¿Qué les dijeron? Que robé los zapatos de Belle. Dijeron que soy una ladrona. Miré la pared de mi cocina como si pudiera explicarme en qué momento mis padres se convirtieron en personas capaces de hacerle esto a una niña. ¿Y los zapatos? Pregunté, con la voz tensa. ¿Alguna vez los encontraron? Mi hija se limpió la cara y negó con la cabeza. Dijeron que los encontraron después en su casa, en el pasillo, junto a la puerta principal. Me los mostraron, pero yo no los vi encontrarlos. Solo los levantaron y dijeron que eso significaba que yo debía haberlos puesto ahí. Me miró con los ojos muy abiertos. Mamá, nunca tomé los zapatos de Belle. Nunca los toqué. No sé cómo terminaron otra vez en la casa, pero no fui yo. Le creí. No tuve que pensarlo. Le creí como se cree en la gravedad. Luego tragó saliva y miró el borde de la mesa. Me sacaron del equipo. Sus dedos jugueteaban con la costura de la manga, tirando del hilo y soltándolo, como si no supiera qué hacer con las manos. Y todos empezaron a actuar como. Buscó la palabra y bajó la mirada, como si yo no fuera segura. Pasaron unos segundos. Sofie ya no me habla. Me detuve sin darme cuenta. El trapo de cocina quedó medio doblado en mis manos. Sofie no era solo un nombre. Sofie era el cumpleaños del sábado.
Sophie era la niña que había estado en nuestra cocina 100 veces, dejando ligas para el cabello sobre la encimera y riéndose como si perteneciera aquí. Sophie, repetí. Mi hija asintió una vez, sin levantar la mirada. Dijo que si le hago eso a Belle, se lo haría a cualquiera. Lo dijo como si estuviera repitiendo una frase que la obligaron a memorizar. Sin lágrimas, solo las palabras colocadas cuidadosamente sobre la mesa entre nosotras. Dejé el trapo. No rápido, no dramáticamente. Simplemente lo dejé. Está bien, dije con firmeza. Gracias por contármelo. Tomé el teléfono y llamé a mis padres. Mi madre contestó al segundo timbrazo, alegre. Hola, Sara. No me molesté en saludar. ¿Qué hicieron? Hubo una pausa. Luego suspiró, como si yo estuviera exagerando. ¿De qué estás hablando? ¿Le dijiste a la gente que mi hija robó? La voz de mi madre se volvió más aguda. Robó los zapatos de Belle. Me temblaban las manos. ¿Cómo lo sabes? No los encontraba, dijo mi madre, como si eso fuera prueba suficiente. Y luego los encontramos en casa, en el pasillo. Parpadeé. ¿En el pasillo? Sí. Justo ahí. Eso no prueba nada, dije, intentando mantener la voz firme. Tal vez Belle los dejó ahí. Tal vez se olvidó. Mi madre soltó un pequeño bufido. Belle no haría eso. Entonces no lo sabes, dije, alzando la voz pese a mí misma. No sabes que mi hija haya robado nada. La voz de mi padre entró en la llamada, baja e irritada. ¿Lo sabemos? No, dije. Supusieron. Y destruyeron su vida por una suposición. El tono de mi madre cambió. No defensivo. No culpable. Justiciero. Sara, dijo, como si le explicara algo simple a una niña lenta. Aunque no los haya robado, igual necesita aprender respeto. Me quedé inmóvil. ¿Qué dijiste? Necesita aprender respeto, repitió, tranquila como siempre. Al otro lado de la mesa, mi hija había dejado de comer. Tenía las manos metidas debajo de los muslos, como si no confiara en ellas. ¿Llamaron a su escuela? Dije. Les contamos lo que pasó, respondió mi madre. Necesitaban saberlo. No sabían nada, dije. Supusieron. La voz de mi padre intervino, plana. Lo manejamos. Tragué saliva. ¿Siquiera le preguntaron qué había pasado antes de empezar a contárselo a todo el mundo? Una breve pausa. Esto no es un tribunal, Sara, dijo mi madre, más cortante. No, respondí. Es su vida. Mi madre no suavizó el tono. Aunque no los haya tomado, necesitaba consecuencias. Colgué. La cocina quedó en silencio. Mi hija me miró como si estuviera esperando ver qué tipo de mundo iba a ser este. Dejé el teléfono y asentí una vez. Habían convertido una semana en un arma. Y yo había terminado de permitirles usarla. Ellos aún no lo sabían. Pero pronto haría una llamada. Y esa llamada cambiaría todo. La obsesión con el respeto no empezó con un par de zapatos desaparecidos. No empezó con mi hija. Empezó conmigo. No lo entendí durante mucho tiempo. O tal vez sí, pero no quería verlo. Cuando creces en una familia como la mía, aprendes a hacerte pequeña de formas que ni siquiera notas. Mi hermana Vanessa siempre fue la favorita. Si me lo hubieras preguntado cuando tenía 8 años, no habría sabido explicarte por qué. Solo lo sabía, como sabes de qué lado del pan está la mantequilla. Hay un momento que todavía recuerdo, como si se hubiera quedado bajo mi piel. Estábamos en la mesa. Yo tendría unos 11 años. Mi padre me preguntó algo simple, como cómo me había ido en la escuela. Respondí. No fuerte. No maleducada. Solo respondí. Mi padre me interrumpió a mitad de frase. No interrumpas. Me quedé congelada, confundida. Me habían hecho una pregunta. Yo estaba respondiendo. Unos minutos después, Vanessa interrumpió a mi madre para contar una historia. Mi madre se rió. Es tan segura de sí misma. Recuerdo estar sentada con las manos en el regazo, mirando mi plato, dándome cuenta de que las reglas cambiaban dependiendo de qué hija estuviera hablando. Ese patrón nos siguió hasta la adultez. A Vanessa la celebraban. A mí me administraban. A Vanessa la excusaban. A mí me corregían. Y cuando me divorcié, necesité ayuda. No porque quisiera aferrarme a la familia, sino porque la vida es cara, el cuidado infantil es real y, a veces, solo intenta sobrevivir sin derrumbarte en el suelo de la cocina. Mis padres ofrecieron apoyo. Lo ofrecieron en voz alta, públicamente, como si fueran santos. Y como yo quería que mi hija tuviera familia, acepté. Luego mi hija creció y el patrón se trasladó a los nietos. La hija de Vanessa, Belle, se convirtió en el nuevo centro de gravedad.
Se podía sentir en la forma en que la voz de mi madre se suavizaba cuando decía su nombre. En la manera en que mi padre llegaba temprano a los eventos de Belle y tarde a los míos. Y se notó claramente la primera vez que mi hija superó a Belle. Fue el día de los resultados en el estudio de danza. Era un evento escolar. Las niñas estaban alineadas. La entrenadora anunció los puestos. Mi hija obtuvo un lugar mejor que Belle. No porque alguien se lo regalara. Porque se lo ganó. Porque trabajó. Porque practicó hasta que le temblaban las piernas. Por un breve e ingenuo momento, pensé que mis padres podrían sentirse orgullosos. En lugar de eso, mi madre se inclinó hacia mí y susurró. No se lo restriegues en la cara. Belle es sensible. Vanessa asintió como si eso fuera perfectamente razonable. Solo dile que sea humilde. Nadie le dijo a Belle que fuera elegante en la derrota. Solo a mi hija que se hiciera pequeña. Y luego estaba mi abuelo, el padre de mi madre, el único adulto en mi familia que me hacía sentir que podíamos existir siendo nosotros mismos. Cuando mi hija practicaba en la sala, él se sentaba a ver toda la rutina como si importara de verdad. Le hacía preguntas sobre lo que estaba aprendiendo. Elogiaba el esfuerzo, no la atención. La trataba como a una persona. Murió hace 3 años, cuando mi hija tenía 9. Después del funeral, pregunté a mis padres si necesitaba firmar algo. Mi madre agitó la mano como si el papeleo fuera un mosquito molesto. No, nosotros nos encargamos. No te preocupes por eso. Está todo resuelto, añadió mi padre. Y como estaba de duelo, agotada y entrenada para no cuestionarlos, lo acepté. No sabía entonces lo que sé ahora. No sabía que cuando mis padres dicen nos encargamos, en realidad quieren decir lo controlamos. No sabía que la semana que dejé a mi hija bajo su cuidado sería la semana en que decidirían enseñarle respeto. Esa noche no dormí. No de verdad. Me quedé acostada escuchando la respiración de mi hija al otro lado del pasillo, pensando en lo rápido que el mundo de un niño puede ser destruido por adultos con sonrisas amables y buenas conexiones en la comunidad. A la mañana siguiente hice lo que hacen las madres cuando el pánico se convierte en propósito. Actué. Llamé a la entrenadora. Llamé a la escuela. Llamé a la madre de Sophie. Cada llamada se sentía como golpear una pared cubierta de palabras educadas. Oh, lo sentimos mucho. Entendemos que estés molesta. Tenemos que considerar la seguridad de los demás niños. Tus padres parecían muy seguros. Era increíble. En realidad, como estar muy seguros aparentemente sustituye a tener pruebas. Mi hija estaba sentada en el sofá, con la capucha puesta, mirando a la nada. Se estremecía cada vez que sonaba mi teléfono. Ahí fue cuando entendí que explicarlo con calma no iba a arreglar esto. Necesitaba a alguien que hablara el idioma de la autoridad. Alguien oficial. Alguien a quien no le importara lo encantadora que pudiera ser mi madre en público. Así que llamé a la antigua abogada de mi abuelo. Cuando él vivía, siempre hablaba bien de ella. Decía que podía resolver cualquier problema. Pedí una cita. Era una mujer de unos 50 años, con mirada aguda y voz serena. De esa serenidad que no viene de la paz, sino de la experiencia. Llevé a mi hija conmigo. No para traumatizarla con conversaciones legales, sino para mostrarle que no es impotente y que la gente no puede tratarla como lo hicieron sin consecuencias. Los adultos no pueden destruirla y llamarlo disciplina. Mi hija se sentó a mi lado, con las manos juntas en el regazo, intentando parecer valiente. Tenía esa postura rígida y contenida que adoptan los niños cuando temen ocupar demasiado espacio. La abogada escuchó mi historia sin interrumpir. Cuando terminé, asintió una vez. Acusar a una menor de robo sin pruebas y difundirlo a través de los canales escolares es algo grave. Exhalé. Entonces, ¿podemos hacer algo? Sí, respondió. Podemos. Podemos enviar cartas. Podemos exigir una base escrita para las decisiones de la escuela, incluyendo porque el equipo de danza la expulsó. Y podemos advertir a tus padres que continuar haciendo declaraciones falsas tiene consecuencias. Mi hija levantó la mirada. ¿Consecuencias? La abogada se volvió hacia mí. ¿Tus padres manejan algo oficial relacionado con tu hija? Fruncí el ceño. No. Los ojos de la abogada se entrecerraron levemente, como si acabara de escuchar algo que no encajaba. Entonces, ¿quién está manejando el fideicomiso? Parpadeé. ¿Qué fideicomiso? Me miró durante un largo momento. El fideicomiso que tu abuelo estableció para ella. Sentí que la piel se me enfriaba de esa manera específica en que el mundo parece inclinarse. No hay ningún fideicomiso, dije, porque realmente lo creía. La expresión de la abogada no cambió, pero algo se afiló detrás de sus ojos. Me sorprende que no lo sepas. La miré fijamente. No lo sé. Mis padres me dijeron que todo estaba resuelto. La abogada se reclinó ligeramente, pensativa.
Tu abuelo era muy meticuloso con la planificación. Se me secó la boca. ¿Estás segura? Lo suficientemente segura como para investigarlo, respondió. Pero quiero que tengas claro algo. Es posible que tus padres sean los fideicomisarios. Eso significa que tendremos que dirigirnos a ellos para solicitar documentos y rendición de cuentas. Sentí que algo dentro de mí se movía, como si se abriera una puerta hacia un pasillo cuya existencia desconocía. La abogada continuó. Prácticamente, enviaremos dos cosas. Una solicitud formal de los documentos del fideicomiso y del estado de cuentas. Y una carta exigiendo que dejen de difundir acusaciones de robo sin pruebas. Mi hija la observaba con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer que los adultos pudieran hablarles así a otros adultos. Después de la reunión, hice lo que le había prometido a mi hija. Me presenté por ella. Fui a la escuela. Me senté frente a personas que sonreían educadamente y trataban de decirme que se habían planteado preocupaciones. Mantuve la voz firme. No tienen pruebas. No pueden castigar a una menor basándose en rumores. Vi cómo se tensaban cuando usé palabras como abogada y responsabilidad legal. Y cuando mi hija volvió a casa tras un breve intento de asistir a clases, con el aspecto de alguien que había sido raspada por dentro, la llevé a tomar helado. No porque el helado arregle la difamación, sino porque a veces necesitas recordarle a un niño que todavía hay dulzura en el mundo. En el coche, dijo en voz baja. ¿Crees que algún día me van a creer? La miré por el espejo retrovisor. Sí, respondí. Porque vamos a hacer que lo hagan. 2 días después, mi abogada envió las cartas. Y entonces mis padres llamaron. La voz de mi madre era cortante incluso antes de saludar. ¿Así es como tratas a la familia? ¿Mandando una abogada? Mantuve la voz calmada, porque esa calma también es un arma. Respondan la carta. My dad came on. If you wanted documents, you could have asked. They aren't for you. My mom snapped. You didn't inherit anything. Those documents are for us. You told everyone my child was a thief. I said, you didn't give me the courtesy of a private conversation. You don't get to demand one now. My mom's tone went syrupy the way those when she's trying to make me feel unreasonable. La hija de Vanessa, Belle, se convirtió en el nuevo centro de gravedad. Se podía sentir en la forma en que la voz de mi madre se suavizaba cuando decía su nombre. En la manera en que mi padre llegaba temprano a los eventos de Belle y tarde a los míos. Y se notó claramente la primera vez que mi hija superó a Belle. Fue el día de los resultados en el estudio de danza. Era un evento escolar. Las niñas estaban alineadas. La entrenadora anunció los puestos. Mi hija obtuvo un lugar mejor que Belle. No porque alguien se lo regalara. Porque se lo ganó. Porque trabajó. Porque practicó hasta que le temblaban las piernas. Por un breve y ingenuo momento, pensé que mis padres podrían sentirse orgullosos. En lugar de eso, mi madre se inclinó hacia mí y susurró. No se lo restriegues en la cara. Belle es sensible. Vanessa asintió como si eso fuera perfectamente razonable. Solo dile que sea humilde. Nadie le dijo a Belle que fuera elegante en la derrota. Solo a mi hija que se hiciera pequeña. Y luego estaba mi abuelo, el padre de mi madre, el único adulto en mi familia que me hacía sentir que podíamos existir siendo nosotros mismos. Cuando mi hija practicaba en la sala, él se sentaba a ver toda la rutina como si importara de verdad. Le hacía preguntas sobre lo que estaba aprendiendo. Elogiaba el esfuerzo, no la atención. La trataba como a una persona. Murió hace 3 años, cuando mi hija tenía 9. Después del funeral, pregunté a mis padres si necesitaba firmar algo. Mi madre agitó la mano como si el papeleo fuera un mosquito molesto. No, nosotros nos encargamos. No te preocupes por eso. Está todo resuelto, añadió mi padre. Y como estaba de duelo, agotada y entrenada para no cuestionarlos, lo acepté. No sabía entonces lo que sé ahora. No sabía que cuando mis padres dicen nos encargamos, en realidad quieren decir lo controlamos. No sabía que la semana que dejé a mi hija bajo su cuidado sería la semana en que decidirían enseñarle respeto. Esa noche no dormí. No de verdad. Me quedé acostada escuchando la respiración de mi hija al otro lado del pasillo, pensando en lo rápido que el mundo de un niño puede ser destruido por adultos con sonrisas amables y buenas conexiones en la comunidad. A la mañana siguiente hice lo que hacen las madres cuando el pánico se convierte en propósito. Actué. Llamé a la entrenadora. Llamé a la escuela. Llamé a la madre de Sophie. Cada llamada se sentía como golpear una pared cubierta de palabras educadas. Oh, lo sentimos mucho. Entendemos que estés molesta. Tenemos que considerar la seguridad de los demás niños. Tus padres parecían muy seguros. Era increíble, en realidad, como estar muy seguros aparentemente sustituye a tener pruebas.
Mi hija estaba sentada en el sofá, con la capucha puesta, mirando a la nada. Se estremecía cada vez que sonaba mi teléfono. Ahí fue cuando entendí que explicarlo con calma no iba a arreglar esto. Necesitaba a alguien que hablara el idioma de la autoridad. Alguien oficial. Alguien a quien no le importara lo encantadora que pudiera ser mi madre en público. Así que llamé a la antigua abogada de mi abuelo. Cuando él vivía, siempre hablaba bien de ella. Decía que podía resolver cualquier problema. Pedí una cita. Era una mujer de unos 50 años, con mirada aguda y voz serena. De esa serenidad que no viene de la paz, sino de la experiencia. Llevé a mi hija conmigo, no para traumatizarla con conversaciones legales, sino para mostrarle que no es impotente y que la gente no puede tratarla como lo hicieron sin consecuencias. Los adultos no pueden destruirla y llamarlo disciplina. Mi hija se sentó a mi lado, con las manos juntas en el regazo, intentando parecer valiente. Tenía esa postura rígida y contenida que adoptan los niños cuando temen ocupar demasiado espacio. La abogada escuchó mi historia sin interrumpir. Cuando terminé, asintió una vez. Acusar a una menor de robo sin pruebas y difundirlo a través de los canales escolares es algo grave. Exhalé. Entonces, ¿podemos hacer algo? Sí, respondió. Podemos enviar cartas. Podemos exigir una base escrita para las decisiones de la escuela, incluyendo por qué el equipo de danza la expulsó. Y podemos advertir a tus padres que continuar haciendo declaraciones falsas tiene consecuencias. Mi hija levantó la mirada. ¿Consecuencias? La abogada se volvió hacia mí. ¿Tus padres manejan algo oficial relacionado con tu hija? Fruncí el ceño. No. Los ojos de la abogada se entrecerraron levemente, como si acabara de escuchar algo que no encajaba. Entonces, ¿quién está manejando el fideicomiso? Parpadeé. ¿Qué fideicomiso? Me miró durante un largo momento. El fideicomiso que tu abuelo estableció para ella. Sentí que la piel se me enfriaba de esa manera específica en que el mundo parece inclinarse. No hay ningún fideicomiso, dije, porque realmente lo creía. La expresión de la abogada no cambió, pero algo se afiló detrás de sus ojos. Me sorprende que no lo sepas. La miré fijamente. No lo sé. Mis padres me dijeron que todo estaba resuelto. La abogada se reclinó ligeramente, pensativa. Tu abuelo era muy meticuloso con la planificación. Se me secó la boca. ¿Estás segura? Lo suficientemente segura como para investigarlo, respondió. Pero quiero que tengas claro algo. Es posible que tus padres sean los fideicomisarios. Eso significa que tendremos que dirigirnos a ellos para solicitar documentos y rendición de cuentas. Sentí que algo dentro de mí se movía, como si se abriera una puerta hacia un pasillo cuya existencia desconocía. La abogada continuó. Prácticamente, enviaremos dos cosas. Una solicitud formal de los documentos del fideicomiso y del estado de cuentas. Y una carta exigiendo que dejen de difundir acusaciones de robo sin pruebas. Mi hija la observaba con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer que los adultos pudieran hablarles así a otros adultos. Después de la reunión, hice lo que le había prometido a mi hija. Me presenté por ella. Fui a la escuela. Me senté frente a personas que sonreían educadamente y trataban de decirme que se habían planteado preocupaciones. Mantuve la voz firme. No tienen pruebas. No pueden castigar a una menor basándose en rumores. Vi cómo se tensaban cuando usé palabras como abogada y responsabilidad legal. Y cuando mi hija volvió a casa tras un breve intento de asistir a clases, con el aspecto de alguien que había sido raspada por dentro, la llevé a tomar helado. No porque el helado arregle la difamación, sino porque a veces necesitas recordarle a un niño que todavía hay dulzura en el mundo. En el coche, dijo en voz baja. ¿Crees que algún día me van a creer? La miré por el espejo retrovisor. Sí, respondí. Porque vamos a hacer que lo hagan. 2 días después, mi abogada envió las cartas. Y entonces mis padres llamaron. La voz de mi madre era cortante incluso antes de saludar. ¿Así es como tratas a la familia? ¿Mandando una abogada? Mantuve la voz calmada, porque esa calma también es un arma. Respondan la carta. My dad came on. If you wanted documents, you could have asked. They aren't for you. My mom snapped. You didn't inherit anything. Those documents are for us. You told everyone my child was a thief. He said, you didn't give me the courtesy of a private conversation. You don't get to demand one now. My mom's tone went syrupy the way those when she's trying to make me feel unreasonable. We re busy. We are believers. We don't have time for your drama. My daughter is 12, he said, and my voice finally cracked. And you destroyed her life in a week. She should learn respect, my mom said again like it was a prayer. He swallowed. And swear my lawyer. My mom hissed.
If you do this, you're not family. I paused. Then he said quietly, you stopped being family when you decided my daughter deserved to be called a thief. Y una pandimenti. They didn't respond right away. Of course, they didn't. People like my parents don't like paper trails. Paper trails don't care how charming you are at church. Instead, the town did what towns do. It took and it posted. My daughter came into the kitchen one morning holding her phone like it was burning her hand. Her eyes were red, but her face was frozen. The way it gets right before it tears. Mom, she said, voice small. Look, she handed me the phone. There was a post, someone I vaguely recognized, someone who had probably smiled at me in the grocery store last month. The post was long, dramatic, full of moral outrage. It was about my daughter being a thief, about me being a mother who refuses to discipline, about how I was using lawyers to threaten honest people. Comments stacked underneath like bricks. She stole and now her mom is suing everyone. Kids like that need consequences. Sarah always spoiled her. If she stole, punish her. Imagine defending theft. Teaching her daughter to commit crimes and play victim. My hands went cold. My daughter whispered, they think it's true. I swallowed. I know. She swiped again and showed me another screen, a group chat. Kids from school. Her name in the chat like it was a joke. Thief, liar, freak. Someone had written, don't let her near your stuff. Someone else. Her mom is crazy. She's suing. My daughter's breathing hitched. I didn't do anything, she said like she was trying to convince the air. I know, I said. Anthony did the only thing I could do in that moment. I pulled her into my arms, held her tight, and let her cry into my shirt while I stared at the phone and felt something in me harden. They were trying to break her again, this time with a crowd. My daughter didn't go to school that day or the next. She kept saying, my life is ruined. Like 12 is old enough to feel the finality of social death, but too young to know it isn't permanent. I took screenshots. I documented every post, every comment, every call. I sent everything to the lawyer. The lawyer replied simply, we will add this. Do not respond publicly. We will proceed. A private message from Bell popped up. Can we talk? Are you in school? My daughter stared at it like it might change if she wanted to know. Her thumb hovered over the screen without touching anything. She didn't type. She didn't even blink for a second. The typing dots appeared, disappeared, then appeared again. Another message followed. Can we meet anyway alone? My daughter's shoulders lifted like she braced for a hit. She let out a slow breath through her nose, the kid kissed when they tried not to cry in front of an adult. She finally looked at me, eyes glassy and flat at the same time. What do I do? She asked barely audible. We don't do anything alone, he said. If she wants to talk, it's where I can see you. She nodded 11, Steve. I called the school and told them we were coming by to pick up assignments since she'd been home. At the front office, my daughter kept her head up and her hands hidden in her sleeves. The receptionist smiled in the kid reached her eyes. Aunt Bell appeared near the hallway like she'd been waiting for Wes to walk in. She saw my daughter and stopped. Her face flickered, pale, then flashed, like she couldn't decide whether to run or speak. Can we talk? Bell asked, quiet. My daughter nodded. Bell's eyes slid to me. Alone. You can talk where I can see you, he said. Bell hesitated, then nodded. They walked a few steps down the hall and stopped near the glass doors, still in my line of sight, out of earshot. As they started walking, my daughter slipped her phone into her pocket. At the time, I thought it was just a nervous a bit. They talked for a minute, maybe two. Bell kept twisting her backstrap. My daughter barely moved like she didn't trust herself to do anything that could be misread. Then my daughter turned and walked back toward me. Her eyes were wide and glossy. Her face looked like it had lost all its color. She confessed, she said quietly. I kept my voice even. Confessed what? My daughter swallowed hard. I recorded it. You did? She nodded quickly. Before I walked over, I pressed record because nobody believes me. We went home. At the kitchen table, she set the phone down between us. Her finger trembled when she hit play. Belle's voice came through tight and fast. She said she couldn't find her shoes. She said she panicked. She said she blamed my daughter. Then her voice dropped. Anthony found them later. Bell said they were with my stuff at home. I think I forgot. A pause. Breathing. Bell tried not to cry. I wanted to tell people, she said. But Grandma told me not to.
My daughter's head snapped up like her body reacted before her mind cold. Bell kept going, voice smaller now. She said it was already done. She said it would teach you respect and that is shouldn't tell anyone, but now everyone hates you. I don't mean for any of this. The recording ended. My daughter stared at the phone like it was proof and betrayal at the same time. She whispered, so they knew. I reached across the table and covered her hand. Her fingers were cold. Yes, I said. She didn't go to school the next day either. I didn't force her. I couldn't. A few days later, the lawyer called. Sarah, she said, voice serious. We received documents. My parents finally responded. After the lie, she said. Yes. She didn't start with feelings. She started with facts. There is a trust, she said. Funded at about $43,000 when your grandfather died, she continued, calm and precise. An annual distributions for education and that activities, a larger amount at 16, the remainder at 18, is swallowed. My daughter never got anything. No, she said. She didn't. Then your parents as trustees took money out as advances or loans around $18,000 over the last few years. A bit. None of it was repaid. Why would they do this? I asked, but it came out thin. On the other end, the lawyer didn't answer right away. Papers shifted. A pen tapped on fee, then stopped. There is one more thing, she said. In the trust, there is a clause. A clause? A misconduct provision? She said, a character clause. I stayed quiet. Behind me. Dr. Spoon clicked softly against her ball, slow and absent. It allows the trustees to withhold or reduce distributions if the beneficiary is convicted of theft or another serious offense, the lawyer said. Or if there is a formal finding of dishonest conduct or if the trustees decide a distribution would be unsafe or inappropriate. The words lined up with everything my mother had said about respect and suddenly they didn't sound like discipline. They sounded like a plan. So they tried to brand her a thief, he said. The lawyer's voice stayed careful. This smear campaign alone probably wouldn't trigger it. Not without something official. But it could be the start, he said. Yes, she replied. A pattern, something that makes a later accusation easier to push into an official record. I lowered myself into a chair. My daughter looked up from the table, not asking what was said, just watching my face like she could read the answer there. If it ever did get official, I asked. What happens to the money? It don't disappear. The lawyer said it follows the trust. Alternate beneficiaries. My mouth went dry. Who? Potentially your parents, she said. Or another named branch of the family. I turned and looked at my daughter, shoulders hunched, hands wrapped around her spoon like it was the only steady thing left. 12 años. Y ya aprendiendo lo rápido que los adultos pueden decidir quién eres. Envíame todo, dije al teléfono. Lo haré, respondió la abogada. Y no interactúes directamente con ellos. Guarda cada mensaje, cada publicación, cada llamada. Colgué y me quedé de pie un momento, con el teléfono todavía en la mano. Mis padres no solo habían castigado a una niña. Habían estado tendiendo una trampa. Y aún no lo sabían, pero eran ellos quienes estaban más cerca de caer en ella. Para cuando todo los alcanzó, la historia ya había cambiado. El subdirector no me interrumpió cuando reproduje la grabación. No asintió. No frunció el ceño. Se quedó perfectamente inmóvil, con las manos entrelazadas sobre el escritorio, la mirada fija en algún punto más allá de mi teléfono. Cuando terminó, no me miró de inmediato. Tomó un bloc legal, arrancó la hoja superior y la deslizó dentro de una carpeta sin leerla. Luego dijo: necesitaremos una copia de eso. ¿No podemos? No, si no te importa. Así funciona la autoridad de verdad. Silenciosa, repentina y alérgica al ridículo. En cuestión de días, el expediente de mi hija fue corregido. No anunciado. No acompañado de disculpas. Corregido. La oficina de actividades escolares hizo lo mismo. La entrenadora la llamó para que regresara al equipo, con ese tono que la gente usa cuando intenta con todas sus fuerzas no admitir que se equivocó. Cuando los adultos dejaron de tratar el rumor como si fuera evidencia, los niños hicieron lo mismo. Los chats grupales se quedaron en silencio. Las publicaciones dejaron de tener alcance. Algunas amistades regresaron. Torpes, pero sinceras. No todas volvieron. Y estaba bien. Mi hija dejó de caminar como si estuviera esperando que la empujaran. Bell cambió de escuela antes de que terminara el semestre. Sin explicación. Sin despedida. Solo ausencia. A los pueblos pequeños les encanta el cierre, siempre que no implique rendir cuentas.
Luego llegó la parte que mis padres asumieron que nunca vería la luz. El fideicomiso no era pequeño. Había sido financiado con aproximadamente $43,000 cuando murió mi abuelo. No estaba destinado a quedarse intacto hasta la adultez. Incluía distribuciones anuales de $2,500 para actividades y educación aprobadas, una suma mayor a los 16 y el resto a los 18. Mi hija no había recibido nada. Mientras tanto, mis padres, fiduciarios de título, no de conducta, se habían estado ayudando a sí mismos. Unos $18,000 etiquetados como adelantos o préstamos, sin plan de devolución y sin divulgación. Dinero retirado silenciosamente durante años mientras le decían al resto del mundo que mostrara moderación. Cuando el estado de cuentas rastreó el destino del dinero, la situación se volvió más fea. Parte fue a mis padres. Parte fue a Vanessa y Abel. El futuro de una nieta utilizado para sostener el presente de otra. Se les ordenó devolverlo. No tenían el dinero. Le pidieron ayuda a Vanessa. Vanessa se negó. Así que vendieron la casa. La misma casa donde mi madre le había dado lecciones de respeto a una niña de 12 años. La misma sala donde mi padre había asentido mientras las mentiras se convertían en hechos. Se mudaron a un alquiler que antes habrían descrito como temporal. El dinero regresó al fideicomiso. El saldo fue restaurado. Se cambió la administración. Yo pasé a ser quien firmaba. Mi hija todavía no puede tocar ese dinero. No lo necesita. Lo que necesitaba era protección, no poder de gasto. Las consecuencias sociales fueron más silenciosas que las acusaciones, pero mucho más permanentes. Las invitaciones dejaron de llegar. Las llamadas no fueron devueltas. Las personas que se habían sentido muy cómodas condenando a una niña de pronto estaban demasiado ocupadas. Corté contacto. Sin anuncio. Sin confrontación final. Solo silencio donde antes vivía la exigencia. Mi hija aún tiene días en los que recuerda. Días en los que ciertos pasillos se sienten más largos de lo que deberían. Pero ahora sabe algo. Que la verdad no necesita volumen. Solo pruebas. Y que las personas que querían enseñarle respeto le enseñaron otra cosa. Que la rendición de cuentas siempre llega. Y nunca toca la puerta con educación. Así que dime, ¿fui demasiado lejos, o no lo suficiente? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, suscríbete.